de la Facultad de Humanidades. Un saludo cordial a la doctora Magdalena Cajías, quien ha sido ministra de Educación, docente de la carrera de Historia, investigadora, con trabajos sumamente importantes para lo que es la identidad misma, ¿no? Y el análisis de hechos históricos que tenemos. Un saludo cordial a la compañera Soledad Tito, a la compañera Natalia Linares de la carrera de Historia, a todos los presentes que van a participar dentro de este coloquio. La resistencia en la UMSA al golpe militar del 21 de agosto del 71 y el papel de la memoria. Considero que es sumamente importante tomar en cuenta estos hechos históricos que tenemos en el país, precisamente que conforman nuestra identidad como bolivianos también. A escasos 8 años que yo tenía en los 70, escuchaba sobre los golpes de Estado y tal vez del que recuerdo más es del golpe de Estado del 80. Para mí tengo una conceptualización de golpe de Estado que es siempre la participación violenta de los militares. Al menos esa es la concepción que tengo de un golpe militar. Considero que esos hechos no deben volver a darse nuevamente, ya que se supone que estamos en una etapa, en un siglo que se ha avanzado bastante para poder intercambiar ideas y más que todo tratar a todos los seres humanos como humanos que son, más que se acaban las ideas, ya no hay más debate y se acude a la violencia. Va a ser sumamente importante e interesante para todos los que están siguiendo ese programa el poder develar algunos hechos. Se dice siempre que la historia va de acuerdo a la persona que la va contando. Tengo entendido que la doctora Cajías está haciendo una investigación sumamente detallada y a profundidad sobre el golpe de Estado de Banzer. Y es bueno ver, y hemos visto últimamente cómo la verdad tiene que ser integrada por diferentes visiones realmente para poder tener algo concreto. Tenemos diferentes visiones, diferentes experiencias y en base a aquello se van conformando también la historia. Siempre se nos dijo, en colegio yo recuerdo, que la historia era única, pero ya vas creciendo y vas viendo que depende de la mirada y del lente con el que se lo vea, se van denotando esos hechos históricos. Pero algo es seguro, y eso que es seguro generalmente es las personas de a pie, las personas comprometidas con el país, son los que sufren este tipo de golpes y han tenido que pagar algunos con su sangre para que podamos avanzar y entender que deberíamos vivir en un estado de democracia. Y la universidad ha tenido un papel sumamente importante precisamente en esto de tener una posición libre de cualquier grupo político para defender lo que más conviene a la mayoría de la gente. Y estamos acá precisamente analizando en este foro la resistencia de la UMSA a este golpe. Y supongo que desde la experiencia que tengamos vamos a poder hacer un paralelismo con lo que vayamos escuchando y vayamos discutiendo. Entonces, darles la bienvenida y también recordar a un personaje importante dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, un ex rector que recién perdió la vida, el licenciado Pablo Ramos, que tiene bastante importancia, no simplemente en la vida universitaria, sino también del departamento y del país. Entonces, me gustaría que nos pongamos de pie y le brindemos un minuto de silencio por una vida
de compromiso con el país. Gracias. Bienvenidos. Agradecemos las palabras de la vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, magíster Mirka Rodríguez Burgos. A continuación damos paso a la doctora Magdalena Cajías de la Vega, quien es docente de Historia de la UMSA y también docente investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, quien nos va a dar un breve resumen de lo que es la Revolución Universitaria y resistencia del golpe militar del 21 de agosto de 1971. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Realmente complacida de estar aquí. Agradecer realmente en primer lugar a la magíster María Eugenia Pareja, decana de nuestra facultad, que en todo este tiempo que hemos planteado una investigación sobre un momento histórico que consideramos fundamental para el recuerdo, pero también para tomarlo en cuenta en los comportamientos y las actitudes del presente, nos ha apoyado mucho y el día de hoy nos está permitiendo estar en este local que ella lo ha reformado y que, bueno, ha tenido ya unas pequeñas otras actividades y una ya se ha usado, pero yo siento que es como que estuviéramos también reinaugurando una vez más, porque creo que este espacio en los siguientes años va a ser un lugar para el pensamiento, para el debate, para el arte, para la cultura y para todas las expresiones de una facultad tan rica que tenemos. Así que María Eugenia no solamente tiene compromiso con, por ejemplo, en este caso el IEB y una investigación concreta histórica, sino con todos los años que ella ha estado en la facultad, ha demostrado realmente ese compromiso con la sociedad y con algo de lo que podemos sentirnos orgullosos en la década de los 70 y que hay quien continúa hoy, que es el vínculo de la universidad con la sociedad. Así que muchas gracias, todo lo mejor, señora decana, para las siguientes etapas y caminos que usted tomará ya que está concluyendo su gestión. También saludar con mucho cariño a nuestra vicedecana, Mirka Rodríguez, lo mismo, creo que ella además tiene una beta muy importante para el tema de la memoria, que es la beta de la educación, y ha impulsado dentro de la carrera, dentro de la facultad, perdonen, y la carrera de ciencias de la educación ha estado también involucrada, igual que otras como literatura, historia, etcétera. Esta cuestión de la educación para la vida, y qué mejor en la educación para la vida que pensar en que la historia debe ser contada, debe ser reflexionada y debe ser criticada desde los jóvenes también para vivir mejor y para vivir en una sociedad cada vez más, digamos, amistosa con cada uno de nosotros y en el marco de los derechos sociales, humanos, políticos y culturales. Por otra parte, quiero también agradecer aquí a dos jóvenes que han sido mis estudiantes hace unos pocos años y que las dos por distintos caminos se han preocupado por este tema de la dictadura de Banzer. Ya ellas nos contarán qué es lo que están trabajando. Por supuesto, a Luz Mari Orihuela, que está allá sentada, con la que hemos empezado un trabajo este año en el marco del Instituto de Estudios Bolivianos, con el respaldo siempre de la doctora Beatriz Rosell, sobre el que voy a hablar un poquito solamente más adelante. Y, por supuesto, los protagonistas de estos acontecimientos, ¿no? Hemos pensado
que era fundamental contar con Sergio Paz, ya que él no solamente, que el compañero aquí adelante, él no solamente es importante en los hechos del el momento mismo de la resistencia que la UNSA hace contra el golpe de Banzer, sino en todo el proceso anterior, sin el cual la universidad no hubiese jugado el rol que jugó ese 21 de agosto, que es la Revolución Universitaria de 1970. Con esas mismas cualidades está el compañero Nilo Ramos, que nos va a hablar desde Cochabamba vía Zoom, que tiene un involucramiento en la universidad, en la vida política nacional, dentro de un partido de izquierda, lo mismo que Sergio, pero también con la perspectiva nacional y de qué es lo que Bolivia necesitaba en un momento en que todos creían que era importante y necesaria la revolución, la transformación de nuestra sociedad. Y por supuesto a Victoria López, que ella, bueno, está cuántos años ya ahí en las carpas, en el Alto, junto a los compañeros que hoy nos acompañan y que es para nosotros un honor tenerlos aquí por esa su lucha por la verdad, su lucha por la reparación, que también estuvo dentro de la FUL y logró expresar este compromiso muy joven en estos momentos históricos que vamos a relatar. La verdad es que lo más importante en este evento es escucharlos a ustedes. Con Luz Mari estamos haciendo un trabajo que nos hubiese gustado muchísimo presentarlo ya como libro, pero ¿qué es lo que ocurre, no? Que veíamos que teníamos el edificio sobre el que hablaré un poquito. Este edificio compuesto por investigación de muchos años atrás, pedazo aquí, pedazo allá, y fotografías, testimonios, folletería, revisión de prensa, que estaba también vinculada con la revolución universitaria. Varios años de ir acumulando esta información, pero que cuando nos dimos cuenta que sí la habíamos ordenado y teníamos fechas, acontecimientos, lugares donde habían ocurrido las cosas, impacto político, actores sociales, etcétera, pero nos faltaba el alma, digamos, de todo esto. Algo que a mí me fascinó en mis últimos años ha sido el contacto que he tenido con la carrera de literatura, asistiendo a clases de una maestría, donde a veces los literatos me decían, pero ustedes los historiadores no son capaces de transmitir mucho las vivencias, las representaciones sociales, porque están muy preocupados de buscar la verdad. Entonces, en esas clases de discusión, yo empecé a cambiar respecto a cómo los historiadores debemos comunicar a los demás estas cosas que han ocurrido y a las que nos dedicamos, ¿no? A recuperar y a tratar de reconstruir o de construir de nuevo. Y ahí vimos con Luz Mari que por la pandemia, que todos decimos por la pandemia, pero creo que en nuestro caso realmente es real, no hemos podido hacer las entrevistas suficientes, porque queremos ese alba, que la gente cuente, no solamente vamos a recuperar figuras como Mauricio Lefebvre, como Quiroga Santa Cruz, como Zabaleta Mercado, grandes intelectuales que jugaron un rol importantísimo en la universidad. Lefebvre murió ese mismo día, como sabemos. Está Lisímaco Gutiérrez, asesinado el año 72 por Banzer, que fue un puntal en la transformación de la carrera de arquitectura, sino también están seres anónimos y queremos reconstruir el momento mismo del 21 de agosto con entrevistas y recuperar esos personajes, cómo corrieron por los techos, quién los ayudó. Ya nos contaban que, por ejemplo, una farmacia que estaba al frente de la universidad ayudó a esconder jóvenes cuando fueron atacados el 21, el 23, 2 días después que fue tomada la universidad. Estas vivencias son fundamentales para nosotros. No queremos contar una historia fría, queremos contar una historia con actores, con protagonistas anónimos, con personas que han sufrido, pero también han experimentado un momento de nuestra historia maravilloso, donde la juventud
estaba reflexionando profundamente sobre su país. Entonces, para terminar justamente este texto que estamos preparando, está reconstruyendo entre el 21 y el 23 de agosto los acontecimientos, pero tratamos de que aparezca el ser humano en esos acontecimientos, sea el militar al cual lo mandan a disparar, sea el militar que estaba de acuerdo con que Bolivia necesitaba cambios, pero se da la vuelta por presiones, sea el joven universitario, sea el miembro del ELN que se va a poner del Ejército de Liberación Nacional unos cosas en el brazo para distinguirse, lo que les va a llevar a que justamente caigan después de una manera horrorosa, porque querían conducir y aquellos consideraban que eran los que sabían el tema de la lucha armada. Está Lechín, está Marcelo Quiroga construyendo. Después, el flanco minero, el flanco campesino, la prensa, los universitarios, pero hemos cambiado de perspectiva y lo vamos a plantear desde los flancos de la resistencia, la cultura, el teatro popular de aquella época, ciudades, por supuesto, y también en lugar nos interesa mucho discutir los juicios. El juicio que hace Quiroga Santa Cruz es el más conocido. Lo que él dijo aquel año de 1970, presión, sino interna y el mal manejo de la economía. Los datos que da Quiroga son maravillosos, es conocido, pero queremos reconstruir qué se discutió en el Parlamento, por qué no se apoyó totalmente que este juicio tenga una salida y cómo va a significar esto finalmente la persecución y el asesinato que va a sufrir un personaje tan extraordinario de nuestra historia. Pero además queremos añadir el juicio iniciado por el juez Canicova de la Argentina, que se conoce mucho menos y que fue a finales de la década del 90, como resultado de lo que estaba ocurriendo con Pinochet en Londres. Y esto es extraordinario porque Canicova logró demostrar que Banzer estuvo en el Plan Cóndor y pidió su extradición. Aquí los tejemenejes políticos impidieron y Banzer murió a los 3 meses de haber sido ya convocado por el juez Canicova y demostrado su participación. Finalmente vamos a trabajar las políticas de la memoria. Joven, pero ha tenido un viaje a Tarija urgente, que es Andrés Zarate. Andrés Zarate fue parte de unos grupos que se llamaron Creare primero y 30, no son 30 después. En la década del 90, cuando Banzer se presentó como candidato demócrata, hicieron muchos actos y mucha labor de recuperación de la memoria para impedir eso y transmitir a las siguientes generaciones que Banzer en realidad, lo decían, no era un demócrata. Esta memoria han hecho de Andrés la experiencia que él ha tenido en esos años, junto incluso a un hermano mío que lo quiero recordar porque él trabajó muchísimo en esto, en San Francisco y en la Icacota, y transmisión a los jóvenes de lo que había pasado, que es mi hermano Huáscar. Y las políticas de la memoria, compañeros, Victoria y tus compañeros hacen, los derechos humanos, cuánto has reconstruido realmente el tema de la pérdida de vidas, de los secuestros, de los asesinatos, de las desapariciones. ¿Cuánto hay realmente concluido ese trabajo? ¿Cuánto se ha concluido? Yo solamente quiero decir algo y no lo hago en crítica, y con eso voy a terminar, a la Asamblea de Derechos Humanos. Normalmente cuando yo veo la lista, no hay las listas de los mineros y de los campesinos, que nunca he entendido por qué, o hay poco, ¿no? Y Banzer intervino 4 veces a las minas con los militares.
e hizo la masacre de Tolata. Entonces dice, 30 muertos en la masacre de Tolata, ¿dónde están los nombres? Si nos acompaña el tiempo, vamos a buscar a sobrevivientes de la masacre de Tolata y vamos a buscar sobrevivientes de las intervenciones militares en las minas. Bueno, yo quiero agradecerles mucho, pensé hablar menos, esto es algo que nos apasiona porque tiene antecedentes, porque nada sale de nada, ahí está la Asamblea Popular, ahí está la guerrilla del Che, ahí está una juventud que se transformó de manera extraordinaria, una universidad que durante bastante tiempo había estado en manos de la Falange, pasa a manos de la izquierda, pero también están otros temas que se ligan a Banzer, que es la dictadura militar de García Meza y, por supuesto, la lucha por el retorno a la democracia. Momento más extraordinario en nuestra historia porque los bolivianos teníamos un solo enemigo. Hoy tenemos muchos enemigos entre nosotros. Teníamos uno solo. Y ese único enemigo era el autoritarismo y la dictadura. Y todos estuvimos unidos para acabar con la dictadura y el autoritarismo y volver a la democracia. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Magdalena Cajías de la Vega, docente de la carrera de Historia de la UNSA y también docente investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos. Vamos a dar inicio ahora a las exposiciones en este coloquio con Soledad Tito, estudiante de la carrera de Historia de la UNSA, quien nos va a hablar acerca de la ruta de la memoria en torno al 21 de agosto de 1971. Invitamos entonces a nuestras autoridades facultativas, miembros que se encuentran en testera, puedan tomar asiento en sala para iniciar con la exposición de este coloquio. En este momento, Soledad Tito, estudiante de la carrera de Historia de la UNSA, nos hablará acerca de la ruta de la memoria en torno al 21 de agosto de 1971. Adelante. Bueno, primeramente dar gracias a la universidad por abrir estos espacios, a la decana y vicedecana también por interesarse y justamente visibilizar estos temas hacia la sociedad, a la doctora Cajías no solamente por enseñarnos en la universidad sobre estos temas, pero también por inculcarnos el amor y la pasión hacia la historia, así como también a la carrera de Historia por formarnos como estudiantes. Bueno, primeramente explicar un poquito de dónde sale esta idea, porque inicialmente yo estudié turismo también en esta misma casa de estudio y dediqué buena parte de mi vida a lo que es esa actividad. Sin embargo, la necesidad de aprender más, de acercarme más a la historia me llevó justamente a estudiar la carrera de Historia, ¿no? Y en el marco que se tiene desde la maestría para la enseñanza de la historia, y justamente desde la materia que se llama Historia Pública, que va a ver los contenidos de la historia hacia la población, se vio la necesidad de ver varios programas que justamente incluyan a la historia, pero para la población estudiantil, para la población local, etcétera, y justamente para acercar el tema académico a la sociedad, ¿no? Al espacio público. Y dentro de la materia se vio como importante acercar y desde mi profesión vi la necesidad de hacer circuitos de la memoria, ¿no? Este es un pequeño ejemplo que vamos a mostrar en esta ocasión, que justamente habla de los días previos al golpe de estado de Banzer en este caso, ¿no? Inicio mi exposición con un pequeño párrafo de Emilio Lamo que indica: tan malo es olvidar del pasado, ya se sabe quien lo olvida está condenado a repetirlo como enfangarse en él. Pues no sabría decir quién es más compulsivo, si el que de puro olvido se ve olvidado a hacer las mismas cosas una y otra vez, o el que afanado en recordar jamás alcanzó a ver la luz del presente. No nos cabe duda de que en las sociedades actuales se hacen cada vez más necesarios estos ejercicios retrospectivos para dotar de inteligibilidad al presente. Esto es relativo sobre todo en el tema de la educación y en realidad al tema del presente.
Creo que todo el tiempo estamos recordando hechos del pasado, todo el tiempo tenemos por la prensa, por la misma sociedad, recuerdos del pasado. Entonces, esta ligación que se tiene entre el presente y el pasado es algo casi de nuestra vida cotidiana. Y es en este marco que dentro de lo que se denomina la educación se presentó hacer circuitos turísticos que refieran a esta parte de las dictaduras como una forma didáctica de educación, ¿no? Considerando por sobre todo que, primero, este periodo de las dictaduras es un periodo que realmente toca el alma en el sentido de la violencia, pero también en el sentido de que se recuerdan familias, se recuerdan personas, se recuerdan hechos, se recuerdan momentos e incluso espacios físicos, ¿no? Y por ese tema es muy importante recordar, ¿no? Y por el otro lado también, en un segundo punto, es el hecho de que las nuevas generaciones, incluyendo la mía, no hemos sido partícipes de ese tema, no tenemos esa memoria vívida de los hechos. Entonces, desde la educación se tienen que ver nuevas formas didácticas para justamente aproximar a la población a estos hechos que son dolosos, ¿no? Con el fin de reflexionar, criticar, pero también considerar que estos hechos no se pueden volver, no pueden volver a pasar, no pueden volver a ocurrir. Entonces, en el ejercicio de estos circuitos, que en realidad la idea es hacer muchos más circuitos de la memoria que vayan reflejando todo el periodo de las dictaduras en Bolivia, ¿no? Considerando, en las palabras de la doctora Cajías, que las dictaduras no tienen las mismas características, no son lineales y que cada gobierno tiene sus propias características. Y en este sentido, también cada circuito tiene que tener sus propias características, ¿no? El fin de este circuito turístico es no solo acercar al estudiante o a la población hacia los espacios de memoria y al contenido histórico, sino también es utilizar estrategias desde el turismo, como por ejemplo las sensaciones, la expectativa del visitante en función de que se una al espacio y comprenda de forma mucho más activa los eventos que se han dado en el momento. Entonces, desde lo que es el diseño de circuitos turísticos, se plantea, por ejemplo, el uso de sonidos, imágenes, videos, para que la población pueda relacionarse de una forma mucho más consciente hacia el espacio, pero también hacia la historia, ¿no? Además del relato como tal. Entonces, el circuito que ustedes están observando, primero, bueno, quisiera dar los antecedentes. Como ustedes conocen, los primeros hechos antes de la toma de poder por Banzer se dieron en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Con el apresamiento de varios estudiantes, incluso muchos de ellos fueron fusilados. Y este tema llevó que justamente en todo el país varias asambleas llamen a reuniones multitudinarias para ir en contra de los hechos que estaban pasando en Santa Cruz. El circuito en este caso inicia en el punto 1 en la Plaza Murillo, con una asamblea popular multitudinaria, donde se encontraban, por ejemplo, representantes muy importantes como Óscar Eit, ¿no? Que era representante de la CUP, justamente de las universidades bolivianas. Se va a declarar en este día una huelga de hambre indefinida, ¿no? Además, esta Asamblea Popular va a proponer varias movilizaciones, piquetes y escuadrones de seguridad de milicias armadas de la COP para que cada uno de los sindicatos a nivel nacional se unan, ¿no? Además, Genaro Flores, quien era el representante del sector campesino, también va a declarar movilización con bloqueo de caminos. Quisiera acotar también que estos circuitos van a ser tanto de forma física, que sería la intención, pero por el tema de la pandemia también se vio la necesidad de ver circuitos virtuales, con el fin de que los estudiantes como la población local pueda ingresar a la página y pueda ver no solamente un pequeño relato de los hechos, sino también varias imágenes que vayan relacionadas al circuito, y eso es lo que están pudiendo observar en la presentación. En el punto número 2 tenemos a Juan José Torres, el presidente en ejercicio en ese momento, que va a empezar a dar su mensaje a la nación,
¿no? Y en este caso, en este punto incluimos un pequeño pedazo del discurso, ¿no? En el que indica: estado de emergencia revolucionaria en todo el país contra la derecha reaccionaria y antinacional, que está en contra del orden social que representan el poder revolucionario erigido en base a la clase obrera, campesinos, clase media verazmente revolucionaria y en las Fuerzas Armadas. Este pequeño discurso se presentó en el diario Presencia el 20 de agosto de 1971. Por otro lado, esta Asamblea Popular también va a indicar que es necesario hacer varias movilizaciones de piquetes y escuadrones de seguridad de las milicias armadas de la COP. Y a su vez también se va a decidir hacer una mayor concentración en la Plaza Tejada Sorzano, que está al frente del estadio, ¿no? Y allí pueden ver en ese punto, cuando ya se da esta reunión, en el punto número 4 del recorrido, se puede observar no solo a toda la población social, sino también universitarios, fabriles, militares y también personajes muy importantes del momento, como Juan Lechino Quento, con esta foto muy llamativa, que ya está con un arma en la mano, así como también Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Entonces, realmente se puede ver cómo la población estaba comprometida al hecho de ir en contra del golpe que se estaba gestando, y realmente es uno de los temas que yo resalto más, cómo la población se compromete con el hecho de frenar la violencia, pero también generar un espacio de volver a la democracia, etcétera. Y eso creo que es una característica muy propia desde la población. El mismo día, 21 de agosto, ¿no? Ya en el punto número 5 se ve cómo se va dando el ataque al Estado Mayor de Miraflores, ¿no? Y, por ejemplo, a la 1:30, el general Requeterán, comandante del ejército, da un ultimátum al gobierno de Torres. Pero también está el mayor Rubén Sánchez, que va a dar también apoyo al presidente en ese momento. A las 2:30 de la tarde se informa sobre la toma del Estado Mayor y también se informa sobre los ataques que se estaban dando en este espacio. Van a haber muchos universitarios fabriles, además de fuerzas del Ejército de Liberación Nacional, quienes también se habían reunido anteriormente en el estadio Hernando Siles y van a ir avanzando hacia ese espacio. A las 4:45 ya las radios están anunciando que hay varios heridos y fallecidos y están llamando a las ambulancias para que recojan a varios de estos heridos. A las 6 de la tarde se corta la luz en todo Miraflores, también esto para generar un espacio de caos, ¿no? En el punto número 6, que también es del mismo día, del 21 de agosto del 71, destacamos la participación de varios jóvenes, tanto universitarios como del Ejército de Liberación Nacional, que se reunieron en el Cerro Laicacota. Desde allí disparaban hacia el cuartel general. A la 1 de la tarde de este día, en este espacio, van a empezar a caer los primeros disparos. A las 3 de la tarde va a caer la primera víctima, un universitario que va a morir luego en la Clínica Virgen de Fátima. Durante el ataque van a ser reprimidos con varios disparos de ametralladoras. A las 6:30 de la tarde, desde el aire, el grupo aéreo de combate, que va a llegar desde el alto, también va a empezar a acribillar a los jóvenes que estaban en este espacio. En el punto número 7 está el Ministerio de Defensa, en el mismo día, donde a las 4:40 de la tarde, varios jóvenes van a llegar portando rifles de salón y tenían el objetivo de tomar el Ministerio de Defensa. Se van a dar varias luchas civiles, ¿no? En este espacio, como también en San Pedro, Alto Sopocache, en la zona Agua de la Vida, El Calvario y otras zonas periféricas. Y se informa a las 8 de la noche de la muerte del sacerdote progresista Mauricio Lefebvre en Sopocache, ¿no? Quien estaba realizando varias labores de cooperación con la Cruz Roja. Esto se destacaría sobre todo en este punto, que es la Plaza Baroa. En el punto número 8 del recorrido, también destacamos todos los asaltos y saqueos que se dieron en el centro de la ciudad, debido a que más o menos a las 3:45 se van a iniciar varias olas de asalto a varios centros comerciales de la ciudad de La Paz.
¿no? Por ejemplo, se van a asaltar las tiendas La Sultana, El Cedro, Almacenes Villa Fátima, El Mercurio, y la policía va a movilizar varias patrullas para evitar justamente estos saqueos. Y esto, resalto este punto porque también es un momento de caos, ¿no? Y también como que nos lleva a la reflexión en estos momentos de violencia que se dan, ¿no? En el punto número 9 se destaca la Plaza de San Pedro, porque se va a dar un incendio en la Casa de San Pedro, más o menos a las 7 de la noche, en el interior del Panóptico, ¿no? Donde un grupo de políticos va a destruir además la puerta y varios reos van a abandonar este espacio, ¿no? Y se advierte lógicamente la ausencia de la vigilancia policial. El Cuerpo Nacional de Bomberos va a hacer un esfuerzo para dominar justamente el fuego que se había iniciado. En el punto número 10 de este día, del 21 de agosto de 1971, a las 8:45, van a ingresar varios carros de asalto a la calle Comercio y ya se veía la caída. En el punto número 11, que es importante resaltar, se va a dar la represión a la Universidad Mayor de San Andrés. A las 9 de la noche se van a registrar varios enfrentamientos entre miembros del ejército y personas que se refugiaban en la universidad. Ellos van a estar casi toda la noche y, como sabemos, al día siguiente ya se va a dar la represión a la universidad. En el punto número 12 resaltamos el mensaje de radio que va a dar el presidente Torres a las 5:30 de la tarde, ¿no? El regimiento motorizado de Viacha se va a movilizar hacia La Paz apoyando el golpe. Es interesante aquí porque también se va a llamar a través de radio al apoyo de los fabriles y demás para que no dejen que este regimiento motorizado llegue hacia el centro de La Paz. A las 7 de la noche el presidente va a dar su mensaje por radio. Pueblo revolucionario de Bolivia apoya a los obreros universitarios, soldados y campesinos que combaten denotadamente contra el golpe falango-gorila movimentista. La victoria será más fácilmente nuestra si el pueblo participa activamente de las acciones. La victoria revolucionaria está próxima y yo, como presidente de los bolivianos, me siento orgulloso de la valentía y las decisiones de los soldados revolucionarios, universitarios y trabajadores. Para ellos, a nombre de la patria, mi gratitud. Adelante, pueblo heroico, invencible e inmortal. ¡Viva Bolivia! Esas son las palabras que dijo el presidente en ese momento, que son rescatados del periódico Presencia el 22 de agosto de 1971. A las 10 de la noche, Torres va a abandonar el Palacio de Gobierno. En el punto número 13 destacamos las transmisiones de Radio Illimani. Es importante destacar que esta emisora fue muy importante para la difusión de los mensajes presidenciales y la organización civil, así como también la información que se le daba a la población sobre el tema de los heridos, llamar a las ambulancias, etc. A las 8 de la noche se conoce sobre un explosivo que va a derribar la torre de transmisión de Radio Fides en la zona de Sehuencoma. 8:30 se informa sobre la entrada de carros de asalto a la ciudad y se llama a los fabriles a impedir justamente esta entrada. A las 10 de la noche se va a cortar la transmisión de esta emisora con el último mensaje que indica: los tanques ingresan ya a la Plaza Murillo. Damos el último adiós a los revolucionarios y nos sumamos a ellos para seguir la resistencia en las calles. Y en ese momento suena el último guaño que fue transmitido y la voz de esta radio va a ser silenciada. Es así que podemos relatar un día de lo que pasó en las dictaduras. Conocemos que es importante hacer más rutas de la memoria, más circuitos de la memoria, y en realidad el proyecto sería que estas rutas sean accesibles para todas las personas y así ellas también puedan conocer a detalle lo que pasó, no solamente por revivir los hechos, sino también por generar una conciencia sobre las personas que estaban allí, las personas que fallecieron, que tuvieron familiares, y también llegar a estos estudiantes para que conecten con su historia familiar, porque yo sé que muchos de ellos tienen padres, tíos, abuelos que han estado en estos momentos. Y muchas veces, escuchando a mis estudiantes que me indican y me dicen: yo no sabía de esto, yo no sabía que había sido tan cruel y tan violento ese momento. Entonces ellos empiezan a preguntar a sus papás y conectan a través justamente de esa experiencia, pero también ellos pueden recopilar las historias familiares. Por ejemplo, de un estudiante que recogió justamente la vida cotidiana de sus papás y sus abuelos.
y se puede observar a través de los testimonios de ellos que si bien no han estado en las calles, que si bien no estaban con un arma o no estaban en el momento dado, pero se siente su desesperación, se siente ese sentimiento de caos que tiene la ciudad de La Paz y que justamente también nos habla de la vida cotidiana en el momento de las dictaduras, que creo que también es muy importante porque uno no puede acercarse a un evento si no genera una ligación sentimental, una ligación de conciencia que justamente también lleve a todos estos jóvenes a considerar los hechos de violencia y las polarizaciones extremas en los momentos dados para justamente evitar la pérdida de vidas en estas situaciones. Este es un pequeño proyecto que nos gustaría ampliar desde la carrera de Historia y contamos con el apoyo justamente de la doctora Cajías, que tiene todo este material que es invaluable de folletería, testimonios, etcétera, pero el fin es justamente acercar la historia, acercar las dictaduras a la población y a la población que necesita tener conciencia de estos hechos que son los jóvenes y los estudiantes de Agradecemos la exposición de Soledad Tito, estudiante de la carrera de Historia de la UNSA. Y a continuación, en este coloquio tenemos también la exposición desde Cochabamba vía Zoom con el señor Nilo Ramos, quien también nos va a exponer acerca del golpe militar del 21 de agosto de 1971. Invitamos, por favor, a nuestra profesora expositora, pueda pasar a sala. Se vive en nuestro país y se da en relación a lo que está pasando en América Latina. Yo quiero expresar el sentimiento de cómo nos encontrábamos los estudiantes bolivianos en ese momento histórico. Por problemas de tiempo no voy a hacer una descripción detallada, pero quiero mencionar 5 elementos rápidamente que estaban presentes en los estudiantes bolivianos y latinoamericanos. Primero, el triunfo de la revolución socialista en Cuba. Segundo, la intervención militar de los norteamericanos en Vietnam. Tercero, la presencia del comandante Ernesto Guevara en nuestro país. Cuarto, el proceso progresista que se estaba viviendo en la República Hermana del Perú, dirigida por Velasco Alvarado. Y por último, por la gracias o por el mandamiento y el pronunciamiento que hizo Inti Peredo para volver a las montañas en nuestro país, los estudiantes estamos muy movilizados e entusiasmados con el proceso revolucionario, no solamente en nuestro país, sino en América Latina. En el mes de abril de 1971, se produjeron elecciones universitarias en la Universidad Mayor de San Andrés. Hubo una elección Pedimos a los de la asistentes, por Federación favor, aguardar Universitaria unos minutos. Local Enseguida y allá vamos a conectarnos vía hubo una Zoom con el alianza señor entre Nilo los Ramos demócratas desde cristianos Cochabamba para la revolucionarios siguiente exposición jóvenes en este y coloquio. nosotros los del Ejército de Liberación Nacional. La estructura de la FUL era simplemente tener 3 delegados universitarios y 2 delegados a la Asamblea del Pueblo. Por la correlación de fuerza, 3 del Ejército de Liberación Nacional integramos esa dirección de la universidad y 2 delegados a la Asamblea del Pueblo. ¿Sí? Sí, le escucho perfectamente. Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, entonces voy a resumir de que el proceso del 20.
Vamos a observar estas imágenes de archivo de lo que fue la resistencia en la UMSA al golpe militar del 21 de agosto de 1971, recordando los 50 años del golpe de Hugo Banzer Suárez. Bien, agradecemos a los presentes por la espera. Vamos a continuar con las exposiciones de este coloquio, denominado Resistencia en la UMSA al golpe militar del 21 de agosto de 1971 y el papel de la memoria a 50 años del golpe de Hugo Banzer Suárez. Vamos a invitar a pasar, por favor, a Testera, a la siguiente expositora, Natalia Linares, quien es estudiante de la carrera de Historia de la UMSA, y nos va a hablar acerca del golpe de Banzer, su exposición en este momento, a 50 años de la resistencia en la UMSA.